Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva jornada de la red de formación que se realiza entre la Universidad Nacional de Misiones, el Consejo General de Educación, la Universidad Gastón Dáchari. En esta oportunidad, la disertante va a hablar de la enseñanza práctica del derecho en ambientes virtuales, la experiencia en la UGD, en la Universidad Gastón Dáchari. Nuestra disertante que nos acompaña hoy es una apasionada del derecho y de la docencia, como también de la investigación. Es una persona a quien conocí en una diplomatura de Derecho de los Consumidores allá por el 2010, creo, ya perdí la noción de las fechas. Así que está con nosotros Alejandra María Despontín. Ella es abogada, egresada de la Universidad Nacional de Rosario, es mediadora, es maestrada de la Maestría de Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, es relatora de la Cámara Nacional de Comercial Saladé, ex miembro suplente del Tribunal de Disciplina del Consejo de Abogados de Misiones, ex consejera titular de los abogados de Misiones del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Misiones, ejerció la docencia en la Facultad de Derecho de la UBA y actualmente de la Universidad Cuenca del Plata, sede Posadas, como asimismo de la Católica de Santa Fe y de la Universidad Gastón Dáchari, todos de la ciudad de Posadas. La docencia la ejerce tanto en cursos de, derecho, de grado como de posgrado. También ha participado como disertante y ponente en diversos cursos, jornadas y congresos en el país, como en la hermana República del Paraguay. Fue colaboradora con aportes en jurisprudencia del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado por los doctores Lino Palacio y Adolfo Alvarado Belloso en los tomos 4 a 10 de la editorial Rubinsal Culsoni. Fue distinguida como abogada del año en el 2017 por el Colegio de Abogados de la provincia de Misiones. Así que Ale, bienvenida, muchísimas gracias por prestar tu tiempo en estas jornadas que en épocas de pandemia hemos virado, ¿no es cierto?, cómo comunicarnos hacia nuestros alumnos y colegas en el ejercicio de la docencia y de esto de hambre de conocimiento. Así que Ale, buenas tardes. Buenas tardes, Flor, ¿cómo estás? Gracias por tu presentación. Buenas tardes a todos, un gusto estar con ustedes y muy agradecida de esta red de universidades que nos acerca en esto que nos impactó tan de golpe, tan inesperadamente a todos y que nos ha hecho, aún cuando el aula virtual podía gustarnos y podíamos tenerla con algún tipo de uso, nos puso cuando estábamos o recién empezados o por empezar nuestros ciclos curriculares, de golpe a tener que meternos en la virtualidad 100%. Por lo cual agradezco a las universidades esta iniciativa porque en definitiva todos crecemos en comunidad científica, todos crecemos compartiendo las cosas que nos pasan y entonces estos espacios son buenos e interesantes. Yo, por mi parte, lo que pienso es compartirles un poco qué pasó en mi aula, qué pasó en mi clase, cómo desarrollamos el tema de algo que siempre es un desafío, que es la enseñanza práctica, tan requerida en los tiempos modernos y que vos sabés, Flor, nuestras universidades en general, en el área de derecho, se caracterizan por lo teórico. Nosotros estamos en falta con lo práctico y entonces salimos y nos encontramos con un mundo distinto del que vimos en la universidad. Sí, Entonces, aparte, ¿no? Aparte esto a todos nos modificó, tan acostumbrados digamos, al 3D, ¿no? Esta cuestión tan cercana con el alumno, por lo menos en lo que respecta a las universidades locales, la pantalla hizo que, ¿no?, se volviera un claro, poco difícil. difícil y sin previo aviso. Eso fue lo más impactante. Entonces, no es que tuvimos, digamos, las capacitaciones las estamos haciendo a posteriori, no antes de que nos pasara. Entonces, bueno, un poco, si les parece, yo pensaba compartir la pantalla y ir contándoles un poquito qué fue pasando en esto de la enseñanza del derecho a los alumnos en esta situación de emergencia sanitaria y de virtualidad total.
Bueno, entonces, como les contaba hace un ratito con Flor, ¿qué nos pasó con la enseñanza práctica en un ambiente totalmente virtual? Porque lo que nosotros usábamos, lo que nosotros hacíamos hasta ahora, era enseñar siempre trabajando en equipo, dentro del aula, dividiendo a los alumnos en estudios jurídicos, instándolos a que conformen sus propios estudios jurídicos y recorriendo el aula a pie, intercambiando con un grupo, con el otro, nada de eso se pudo. Entonces, ¿qué fue lo que nos encontramos? Nos encontramos con esto, con nuestro pequeño virus, con sus coronitas, y con ese cambio brusco con el que hablábamos con Flor, completamente inesperado. Entonces, esta educación que ya veníamos desarrollando en parte, yo el tema de las aulas virtuales lo usaba, siempre me gustó. Además, como en la charla anterior con mi colega, el doctor Orbe, el tema de las TICs se venían a paso cada vez más acelerado para el ejercicio de la profesión, con lo cual el tema virtual pasaba a ser directamente una herramienta de trabajo. Pero lo que no teníamos previsto es esto, que la virtualidad iba a ser 100%, que no podíamos tener un encuentro presencial y que el encuentro presencial primero nos pareció que iba a ser 15 días, después un mes, después el primer cuatrimestre resultó que fue todo el año y aún estamos en la virtualidad. ¿Qué pasaba? ¿Con qué alumnos me encuentro cuando comienzo a dar clases? Esto no me sorprendió porque ya me sucedía. Me encuentro con alumnos muchas veces no habituados al uso del aula virtual. Se ha comentado acá en distintos encuentros que en muchos lugares el uso del aula virtual no era habitual, si bien era una herramienta que en el ámbito universitario casi todas las universidades lo tenían previsto. En el caso de los alumnos que empiezan práctica, que son paradójicamente del último año, muchos no lo habían usado nunca. Ejemplo, ni siquiera tenían puesto su foto de perfil en sus usuarios. Además, nos encontramos con alumnos sin experiencia laboral en el ámbito jurídico. O sea, algunas universidades hay alumnos que no tienen ningún tipo de experiencia laboral, pero en el caso de la Universidad Gastón Dachary, donde damos clases con Flor, en general los alumnos tienen alguna experiencia laboral, pero no necesariamente en el ámbito jurídico. Entonces, el otro gran tema que ya se planteaba antes de esta situación de emergencia sanitaria es que, indudablemente, y después que escuchamos a Fernando Orbe hablar, nosotros está claro que estamos formando a jóvenes para modalidades de trabajo que aún no existen. El cambio que se está dando en el ámbito laboral es tan grande, tan impactante, que verdaderamente las formas de trabajo están cambiando y nos vamos enterando sobre los cambios que se van produciendo, con resistencias mayores o menores, pero bueno, esta situación de emergencia nos ha hecho avanzar a pasos agigantados un montón de cuestiones, y hoy por hoy, por ejemplo, en el ámbito de la abogacía, esto que las distancias y los vencimientos que tenemos los abogados, o sea, nosotros tenemos plazos que cumplir donde hacer nuestras presentaciones, que constituían un escollo físico el tema de las distancias, hoy por hoy con la virtualidad se abren panoramas completamente distintos. Nosotros podemos estar trabajando desde nuestras oficinas prácticamente a cualquier lugar del mundo. El otro tema peculiar que se da en abogacía, en otros ámbitos universitarios también, pero hablemos de abogacía, que es lo que a mí me compete, es que en general los docentes no somos full time. Los docentes tenemos la docencia como segunda profesión. ¿Esto qué significa en esto de las enseñanzas virtuales? Significa que este docente que ejerce la docencia como una actividad como segunda profesión, tal vez viva de
del ejercicio profesional en forma liberal o dependiendo de alguna oficina del Estado, tuvo que adecuar sus formas de trabajo a la virtualidad en todos los ámbitos, lo cual implicó un esfuerzo para todos los docentes verdaderamente importantísimo. La virtualidad, bueno, que es un tema pendiente, ha estropeado nuestros horarios, eso está claro. El mundo de hoy nos hace que estemos conectados 100% y que debamos plantearnos y hacer esfuerzos para poder respetar los horarios de los demás cuando mandamos, por ejemplo, un mail, porque hasta hace poco los correos electrónicos que mandábamos, por ejemplo, a las instituciones, eran leídos en las instituciones. Ahora, cuando todo se pasó a hacer desde nuestras casas, los mails entran, todos hemos conectado distintas casillas de mail a nuestros celulares y entonces entran en cualquier horario. Con lo cual, eso también implicó cansancios adicionales para alumnos que trabajaban en lo que fuera y para los docentes que tienen más de un trabajo. Bueno, en esta cuestión de tener que adaptar nuestras vidas a la virtualidad, que implicó lo que fuera, si el alumno tenía alumnos, sus hijos también estaban adaptados a la virtualidad, y este dato de adaptarse a la virtualidad todo el mundo impactó también en las casas de nuestros estudiantes. En más de una de las charlas que hemos tenido en este espacio, se ha visto, y eso es una realidad, que los recursos informáticos de las casas eran limitados. Con lo cual, nuestros alumnos comparten sus máquinas, sus computadoras o sus celulares con más de una persona en la casa. Nos encontramos incluso con alumnos con problemas de conectividad por estar en el interior, con lo cual hubo que hacer ajustes y adaptaciones para contemplar la situación de todos los alumnos, porque son situaciones que excedían del querer o no querer de los mismos. Con lo cual la flexibilidad en ese sentido fue importante de los profesores y también de los alumnos, porque estas situaciones que provocaban ciertas desigualdades en la clase fueron completamente acompañadas y asimiladas sin que implicara ningún resquemor entre los alumnos que podían tener una virtualidad 100% y aquellos que tenían inconvenientes, por el contrario. Una de las cuestiones muy interesantes que se vio es una suerte de solidaridad entre los alumnos, con sus compañeros, con los docentes y los docentes con los alumnos. Lo cual verdaderamente para mí fue muy gratificante. Como yo les decía, en el caso de la clase presencial, trabajábamos mucho con los alumnos en equipo. Tenemos fallas para trabajar en equipo, estamos poco habituados, se solían dar situaciones de desajustes, de aquel que trabaja verdaderamente para el equipo y aquel que aprovecha el trabajo que hacen los demás compañeros. Y bueno, esto en la virtualidad no necesariamente se vio así, sino que muy por el contrario, creo que fue un avance positivo por esto, por los sentimientos de empatía y de solidaridad que hubo para con los compañeros. ¿Qué tema se nos plantea con el ejercicio de clases que tengan que ver con la virtualidad y con la práctica profesional de la abogacía? ¿Qué hacemos los abogados? Los abogados resolvemos problemas jurídicos que tienen nuestros clientes, pero lo que hacemos contamos historias, porque el cliente viene y nos plantea una historia, esa historia que la vamos a tratar de circunscribir a un caso y a un caso de contenido jurídico. Entonces, en ese caso civil y comercial que viene a plantearme el cliente, que implica algún tipo de relato, ¿cómo hacemos para volverlo un caso específicamente jurídico? ¿Qué herramienta podemos darle a nuestros alumnos
que están habituados a estudiar de manera teórica y a tratar de incorporar en su cabeza muchísimos conocimientos teóricos, teorías, posiciones de una mitad de la biblioteca, de la otra, pero cómo llevarla a un caso real. Bueno, en nuestra experiencia, la propuesta metodológica que utilizamos es la teoría del caso. Esta herramienta metodológica, en rigor, no es tan habitual en el ámbito civil y comercial. Más bien, es sumamente utilizada para aquellos que ejercen el derecho penal. ¿Por qué? Porque quienes ejercen el derecho penal tienen desde hace más tiempo un avance del proceso penal y del derecho procesal penal hacia el respeto irrestricto de la idea de proceso que tiene nuestra Constitución Nacional, que trae también la posibilidad incluso del juicio por jurados. Es así que el proceso penal está más asociado a o es más amigable con la oralidad. En ese desarrollo del proceso en base a la oralidad, esta herramienta de la teoría del caso se torna en una herramienta interesante y diría que indispensable. Aún así, para nosotros, lo que hacemos civil y comercial es una herramienta riquísima. Y en ese sentido, recomiendo a los colegas, y tengo acá en esta presentación, recomiendo algunas bibliografías que nos ayudan a cómo utilizar la teoría del caso en el aula y con nuestros alumnos. ¿Qué es esta teoría del caso? Es ni más ni menos que una herramienta metodológica que nos guía a lo largo de todo el proceso, desde la primera entrevista que tenemos con el cliente hasta la finalización de la solución que vamos a darle a nuestro caso. Y es una teoría que se desarrolla sobre la base de 3 patas. La teoría fáctica, que es este discurso, este relato que viene a traernos nuestro cliente. Ordenado, desordenado, apasionado, con elementos que sirven y con elementos que no sirven. La teoría jurídica, que es en la que supuestamente nosotros deberíamos ser los expertos. Y la teoría probatoria, que también tiene un alto componente técnico. Entonces, desde el primer momento, nosotros explicamos a nuestros alumnos en qué consiste, les brindamos bibliografía que voy a compartir, como les decía, con ustedes, cómo pueden ir armando la teoría del caso. Y tenemos prearmado un caso. La bibliografía que les voy a compartir también indica cómo armar distintos casos. Yo lo que les voy a contar es que usé este año como caso para trabajar con los chicos. Entonces, la idea fue que el caso fuera lo más real posible. Para que sea lo más real posible, fue un caso real. Pero, ¿qué material le di a los chicos para construir el caso? Entonces, hicimos un simulacro de entrevista donde el cliente venía a explicar su caso y como material probatorio le suministramos en PDF la copia de una causa penal con las indicaciones de confidencialidad y con datos borrados y modificados. Pero tenían una causa penal con real, cómo va de fojas 1 a fojas 2 a fojas 3, con muchísimas actuaciones que son de mucha utilidad y algunas que son comunicaciones, que son de alguna manera relleno. Y entonces instamos a los chicos a ver cómo iban encajando el caso en esta teoría del caso. Entonces, aparece el relato, aparecen los hechos. Cada uno de esos hechos se van ordenando en una columna de manera, se van organizando. Se pueden ir cambiando de orden de forma tal que el relato quede consistente. En ese sentido, si bien nuestros alumnos, cuando vienen a dar la clase práctica, por suerte ya saben procesal y ya han dado distintas materias relacionadas al derecho procesal y a procedimientos, se
se les vuelve a insistir en esta cuestión. Nosotros, los abogados, contamos historias, pero esas historias las contamos de cualquier manera. Y lo real es que no. Nosotros contamos las historias. Yo siempre les digo a los chicos que acá no hay que descubrir la pólvora. Acá hay que ser buenos lectores y hay que animarse a escribir. A escribir solo se aprende escribiendo. Escribiendo, juntándose con compañeros, corrigiéndose entre otros, sabiendo respetar la mirada del otro que va a señalarnos qué es lo que no está completamente claro y qué es lo que puede estar confuso, qué es lo que se puede mejorar, o incluso brindándonos su visión, su forma de ver o de encarar el caso. Nosotros contamos relatos de forma tal de convencer a quién va a ser nuestro auditorio. Y ahora vamos a hablar un poquito de nuestro auditorio. Hacemos el relato como quien hace una composición de la escuela, como quien cuenta un cuento, si es buen escritor. La única diferencia es que este cuento va a tener un único final. El final está orientado a que mi cliente es quien tiene razón. Entonces, vamos relatando y ordenando nuestra teoría fáctica. Vamos teniendo presente de lo que nos va contando nuestro cliente en una o en distintas entrevistas, cuáles serían las pruebas que tengo respecto de estos hechos que me va contando el cliente. Y además vamos pensando ya desde un primer momento en qué parte del derecho encajan estos hechos. El caso que nosotros tomamos es un caso tan habitual como lo es un accidente de tránsito, que como tenía lesiones, dio lugar a esta causa penal que tiene informes planimétricos, que tiene declaraciones de testigos, que tiene una prueba pericial dentro de la causa penal, y que sabemos que la van a pedir y ese va a ser material probatorio y se va a incorporar a nuestro caso, el cual puede servirnos o no servirnos, estar de acuerdo o no estar de acuerdo, conforme sea nuestra teoría del caso, serán las acciones que vayamos puntualizando. En esta entrevista con el cliente, ¿qué es lo que nos pasaba? Nos pasaba que muchas veces los alumnos, al no saber dónde están parados, no sabían qué preguntar. Y el uso de la herramienta metodológica que les explicaba recién nos ha servido para que los alumnos, pudiendo ir encarando ya el caso jurídico que van teniendo, se les van despertando una entrevista tras otra, qué preguntar y cómo ir mejorando esta teoría de los hechos, esta teoría probatoria y esta teoría jurídica. En esas entrevistas no solo vamos preguntando los hechos, sino que vamos analizando quién tiene el poder, qué se quiere, por qué se quiere, para qué se quiere, si hay terceros estratégicos o no los hay. Y empezamos a ver, bueno, ¿qué es lo que quiere el cliente? ¿Cómo veo yo el caso? Ese caso, conforme yo lo veo, ¿es igual a lo que quiere el cliente? ¿Eso que quiere el cliente es algo que yo como abogado se lo puedo brindar? ¿Cómo puedo ordenar y compatibilizar a ver si ese cliente, yo puedo encarar el caso que él me pide y así a su vez yo soy el abogado para ese caso? A su vez, vamos viendo los distintos perfiles de cliente. Uno de los temas, una de las cuestiones que nosotros desarrollamos de manera interesante fue la utilización de videos. Hay reservorios de videos, contábamos en muchísimos. Florencia les contó que yo la carrera de grado hice en la Universidad Nacional de Rosario y mi profesor de procesal ya había encarado una videoteca muy, muy importante de temas relacionados al derecho procesal, que por ende tienen mucha relación con la práctica, que están en videos cortos, de 9 a 15 minutos, no mayores, y entonces nos sirvieron muchísimo. Lo otro que también nos sirvió fue la utilización de películas. Concretamente, este año nosotros utilizamos una película que fue nominada para los Oscars, Historia de un matrimonio,
donde si bien se ven abogados de otro sistema jurídico, cuál es el sistema del common law, el sistema norteamericano, podemos ver los distintos roles de los abogados y los pedidos de los clientes. Por ende, este desarrollo de mi herramienta metodológica, la teoría del caso, me permite empezar a diferenciar este caso jurídico que tengo, ver cuál es el conflicto que me plantea el cliente y cuál es el litigio. Nosotros diferenciamos estos dos conceptos, los diferenciamos en la cátedra. ¿Por qué? Porque el conflicto es esta coexistencia de una pretensión y una resistencia en el plano de la realidad social. Y el litigio es la afirmación que yo hago en juicio de la existencia de un conflicto. Pero fíjense que puede haber diferencias entre el conflicto y el litigio. Nosotros en el lenguaje común solemos decir que se ha llevado el conflicto a la justicia, pero no necesariamente se lleva todo el conflicto. Ejemplo, yo voy en un auto que maneja un gran amigo mío. Ese auto es de una persona y tiene su seguro. Desgraciadamente tenemos un accidente de tránsito, yo sufro lesiones y la compañía de seguros no quiere hacerse cargo de la cobertura por responsabilidad civil contra terceros, no ofrece ninguna ayuda, no ofrece ningún tipo de indemnización, ningún arreglo para el tema. Bueno, la única forma que yo tengo de conseguir que se haga efectiva la indemnización que corresponde dentro del rubro de responsabilidad civil contra terceros, del seguro que tenía contratado el auto que manejaba este amigo mío, es planteando la demanda civil. Pero resulta que yo no quiero demandar a mi amigo. Con lo cual decido demandar al titular registral y responsable de ese vehículo y, por supuesto, citar en garantía a la compañía. Fíjense que en el conflicto estamos todos, también está mi amigo, pero yo al litigio, a juicio, he decidido por ahora, por lo menos yo, dejarlo fuera. Entonces, en los casos que sometemos a juicio no necesariamente son exactamente iguales al conflicto. Además, yo puedo estar muy convencida que tengo un conflicto de determinada manera y que algo falle. Por ejemplo, me equivoco a quién demandar. Algo no está bien y en definitiva se produce el rechazo de la demanda. Si nosotros supusiéramos que siempre los conflictos, exactamente como son, y que solo los actores son los que tienen razón, nunca tendríamos este fenómeno del rechazo de la demanda. Lo que ocurre es que puede haber litigios que no se corresponden a un conflicto, o pueden haber litigios, por supuesto, mal planteados. Pero en definitiva, este tema se habla con los alumnos. ¿Cuál es el conflicto? ¿Qué cuestiones vamos a dejar? ¿Qué cuestiones vamos a llevar a juicio? Si es que la propuesta es hacer juicio. Por ahora, nosotros lo que estamos haciendo es construyendo nuestro caso, valiéndonos de esta herramienta, la teoría del caso. ¿Cómo hicimos en la virtualidad? En la virtualidad hacíamos clases sincrónicas vía Zoom y subíamos mucho material al aula virtual. Material, sea links de audio, fuera el encargo de ver películas y debatirlas luego en clase, o directamente material en PDF o indicaciones o libros virtuales que se indicaban los links a los alumnos. Como decíamos, en nuestro caso lo vamos armando y vamos pensando a quién va dirigido. Y está claro que en el trabajo de los jueces, de los abogados, si el caso lo vamos a plantear judicialmente, nuestro auditorio necesariamente es el juez. Es a quien nosotros tenemos que tratar de convencer de que nuestro cliente tiene razón, conforme al relato que estamos haciendo, con este final cerrado, que todo esto que estamos diciendo va encaminado, va argumentado a una única conclusión: nuestro cliente tiene razón. Pero no solo está presente en nuestros escritos su señoría, sino que también
el abogado de la contraparte, la misma contraparte, mi mismo cliente, a quien yo le debo rendir explicaciones, a ver si este caso, este relato que él me ha hecho, lo estoy planteando correctamente como él me lo pidió, como él me lo contó, y puede haber, por supuesto, terceros estratégicos que están presentes de alguna manera en los casos. Cuestión que se ve de manera muy, muy evidente, muy presente, cuando lo que estamos pensando es en tratar de arreglar los casos. Estos terceros estratégicos que suelen impactar en la solución que nosotros estamos queriendo dar al caso. ¿Qué temas me permite ir girando una y otra vez el uso de nuestra herramienta, este caso que vamos construyendo con los alumnos? Por un lado, vamos a tener que precisar cuál es la pretensión que tiene mi cliente y cuál va a ser la pretensión procesal. Ya vimos que se plantean de entrada temas éticos, que es lo que me pide el cliente, si yo se lo puedo brindar, si yo soy el abogado adecuado para esto, si lo que yo estoy planteando respeta los intereses de mi cliente, si no, ¿cómo se lo comunico? ¿Qué ajustes que me voy a poner de acuerdo con el cliente? ¿Cómo se va a plantear? Me deja ir al tema de honorarios. El tema de honorarios en la enseñanza práctica nosotros debemos abordarlo. Y entonces hacemos debates en clases. Se da la ley de honorarios, se vuelve a nuestro caso, se vuelve a utilizar nuestra teoría del caso y hablamos. Los honorarios, si nosotros lo resolviéramos en una fase extrajudicial, si nosotros lo lleváramos a juicio, si el juicio terminara por alguna de las formas previas a la sentencia, cuáles serían los honorarios, si vamos a ir a juicio y es en primera instancia la solución o tenemos también honorarios de cámara, pero es importante que nosotros hablemos de honorarios con nuestros alumnos que van a ser profesionales liberales. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos que sean abogados y que puedan vivir dignamente la profesión, tienen que saber el tema de honorarios de una manera ética, con lo cual es un tema a desarrollar en clases. Les contaba que utilizamos la herramienta de Zoom. La herramienta de Zoom nos ha permitido tener algunos debates o trabajos, por ejemplo, trabajar con cada una de las patas de nuestra teoría del caso en pequeñas aulas, porque el Zoom me deja dividir a los alumnos en pequeñas aulas, de maneras aleatorias, de maneras fijas. Es una cuestión que el profesor lo puede elegir y puede llevarlos a todos al pleno, y cuestión que se hace dinámica. Todos sabemos que nos ha pasado que a veces cuando tenemos el aula numerosa nos encontramos hablando con cuadraditos negros. En cambio, cuando vamos a nuestras mini aulas, nuestras pequeñas salas, ahí sí, ya la participación es más activa de los alumnos. Algunas veces combinábamos con otras herramientas. Ejemplo, cuando se les pedía a los alumnos que realizaran algún escrito en particular, se les daba la opción. Si necesitaban ayuda, nos dividíamos en pequeñas aulas. Si ellos querían trabajar y volver a encontrarse en el Zoom, entonces les resultaba más fácil a ellos, por ejemplo, hacer reuniones por grupos de WhatsApp o entre ellos. Entonces les daba esa posibilidad y entonces pautábamos un horario para volver a encontrarnos en la reunión de Zoom e incorporarnos todos. Otro de los temas que abordamos fue el análisis económico del derecho. Para poder ayudar a nuestros clientes, nosotros tenemos que saber cuál es el contenido económico del caso. Sabiendo el contenido económico del caso, podemos pensar en honorarios, podemos pensar cuál va a ser el monto de lo que yo reclamaría judicialmente, cuáles son las pautas, los mínimos y los máximos extrajudicialmente, qué otras cuestiones inciden en el caso con nuestro cliente, cuánto incide el tiempo, cuál es el costo emocional para el cliente. En las entrevistas, qué estrategias, qué dinámicas voy a realizar para desarrollar empatía. Este caso, ¿me conviene de resolverlo a través de los sistemas alternativos de resolución de disputas?
Si lo voy a plantear judicialmente, bueno, ¿cómo haré mi demanda? Y después, actos procesales en particular, ¿cómo los voy a ir desarrollando? Incluso, de vuelta, puedo tener mi teoría del caso como ayuda a memoria cuando voy a las audiencias. ¿Qué audiencia? Por ejemplo, la audiencia preliminar de la prueba que tiene nuestro sistema del Código Procesal de la provincia de Misiones. Pues es en una audiencia donde se suele, se habla de las posibilidades de llegar a un arreglo y se decide si se va a abrir el caso a prueba o no. Bueno, teniendo exactamente en claro cuál es mi teoría fáctica, yo puedo desmontar en la necesidad de que se abra prueba y la defensa de cada uno de los medios de prueba que he ofrecido, sabiendo a qué apunto con cada uno de ellos. Pero si yo lo tengo difuso o lo tengo disperso, corro el riesgo de que su señoría esté con absoluta convicción que en determinado medio de prueba no corresponde o es repetitivo de otros y yo en ese momento no lo pueda defender. Con lo cual, de vuelta, esta estrategia metodológica me resulta una ayuda a memoria y una herramienta que la tengo nada más y nada menos que en un cuadro, porque se desarrolla a manera de cuadros. Cada columna será una de las patas de nuestra teoría del caso. La teoría del caso, en definitiva, es una herramienta flexible, porque me deja ver cuál es el conflicto, cuál es el litigio, en qué medida me conviene llevarlo a métodos alternativos de resolución de disputas, en qué manera me conviene estar en juicio, me conviene mantener el juicio, se ha incorporado prueba. Bueno, ¿qué impacto tiene eso en la teoría del caso? ¿Cómo debo yo reajustarla? En mi posición es exactamente igual que la que pensaba al principio. Me han contestado demanda. Aparecen elementos nuevos que no me dijo mi cliente, que yo no los pude descubrir, que no estaban, que por ahí ni siquiera mi cliente lo sabía. Bueno, ¿qué ajustes hacemos? En definitiva, es una herramienta que tiene esta cuestión así que me acompaña a lo largo de toda la práctica, porque podemos trabajar con los alumnos dándole resoluciones judiciales que se hayan dictado o que nosotros suponemos que se van a dictar en este caso que construimos y pedirles que hagan actos en particular. Se trabaja cual estudio jurídico, libro abierto, códigos abiertos, todo el material que quieran. Ustedes ven mi oficina, nosotros trabajamos con los libros sobre la mesa, con lo cual el pedido que se hace a los alumnos es igual. Acá no hace falta saber cosas de memoria, lo que hace falta es tener el espíritu de trabajar, de crecer, de debatir y de desarrollar esta visión crítica de analizar los casos. Volvamos un poquito de vuelta a la teoría jurídica. Paradójicamente, uno de los problemas que tenemos los abogados es que damos muchísima teoría, pero siempre es en abstracto. Y además, nuestros códigos procesales, a la hora de hacer nuestros escritos más importantes, en aquellos que nosotros nos jugamos toda la estrategia, nos referimos a los escritos postulatorios de demanda y contestación de demanda, mencionan que el derecho, si bien los hechos se explican con todo detalle, el derecho lo menciona sucintamente. ¿Y eso por qué? Porque el derecho es conocido por todos y muy en particular el juez conoce el derecho. Entonces, los abogados solemos despreciar este capítulo del derecho. Y casualmente, en esta teoría del caso, teníamos una pata jurídica. Esa pata jurídica está compuesta por normas de tipo abstracto, normas generales, que son para cualquier caso, pero prevén supuestos de hecho. Y resulta que si yo quiero que se aplique esa norma, debo brindarle a su señoría los hechos necesarios para que se subsuman en ese supuesto de hecho hipotético que contiene la norma. Si yo no le brindo los hechos concretos, nunca su señoría va a poder aplicar esa norma jurídica porque los hechos no encajan en la norma que yo estoy queriendo aplicar. De ahí que la complementariedad de las tres patas de mi teoría del caso
son esenciales. Y bueno, precisamente los abogados lo que debemos saber es esto, es el derecho. Ahora, ocurre, y vemos muchas veces en la práctica, que hay desarrollos doctrinarios del derecho desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista de la doctrina e incluso de la jurisprudencia, muy importante en los escritos. Pero ¿qué me cuenta del caso particular? Y la relación debe ser equilibrada, porque yo lo que hago es plantearle a su señoría el caso concreto. Entonces, yo puedo hablar mucho de los accidentes de tránsito, pero le traje a su señoría este accidente de tránsito. Este que tuvo esta causa penal. Y yo quiero que se apliquen estas normas y que se condene al demandado o que se apliquen estas normas y que se haga lugar a un eximente de responsabilidad. Con lo cual, lo que tengo que plantear es exactamente cuáles son las peculiaridades del caso. De nuevo, nuestra herramienta es una guía esencial. Me parece interesante compartir con ustedes parte de la bibliografía que uso, que es de acceso gratuito. Tienen este manual de litigación civil de la doctora Leticia Lorenzo, que es una importante magistrada de la provincia de Neuquén, que le explica de una manera sumamente didáctica a partir de página 42 cómo ir construyendo la teoría del caso, y me parece, del caso civil, y me parece que es muy interesante, me es muy útil, y verdaderamente yo mando a los alumnos a leer, y los insto entonces, hacemos la entrevista, a ver cómo van construyendo la teoría de su caso conforme lo que leyeron en este manual. Después, material que hay así de acceso libre es muchísimo. Hay en la biblioteca digital de Presidencia de la Nación hay muchas obras que tienen que ver con técnicas y habilidades y estrategias del litigio, de la oralidad civil, de áreas de vacancia del derecho, que sirven de manera muy importante y muy interesante a la utilización de estas herramientas para las clases prácticas. Recordemos de vuelta que las formas de litigar están cambiando. Ya todo está cambiando y no podemos precisar y está claro que las cosas no son exactamente iguales que las que había antes, y bueno, lo que tenemos que tener son alumnos que tengan la plasticidad para poder adaptarse a lo que vendrá. ¿Cómo? Tendremos que hacernos nosotros, porque de nada sirve que sigamos resistiéndonos a los cambios que vienen. Y eventualmente, si vamos a oponernos a algún cambio, que sea una oposición fundada, que tenga que ver con garantías constitucionales y no con resistencia al cambio. Y me parece también muy interesante compartirles, la Universidad Nacional de La Pampa tiene un manual de ejercicios y otro manual en este programa de formación de profesores universitarios en litigación oral, que si bien están orientados fundamentalmente al proceso penal, las herramientas son válidas para la litigación oral civil, y tienen incluso la elaboración de un caso civil que plantean, y es muy interesante todos los documentos y cómo es el ejemplo que ellos plantean para armar el caso civil, que es una de las cuestiones que a veces nos debatimos los profesores. ¿Y cómo armo el caso? Porque aparte el caso tengo que cambiarlo todos los años, porque si no, los alumnos lo que van a hacer es llamar a uno del año pasado, y entonces presentarnos los trabajos que se hicieron el año pasado, y de eso no se trata el ejercicio de la docencia. En definitiva, estamos en un mundo que está cambiando, en un mundo que cambió de una forma acelerada. Tenemos que saber dónde estamos y cómo vamos a acompañar esos cambios, a dónde queremos ir, que indudablemente en el área del derecho y en el área de la práctica profesional involucra garantías constitucionales. Nosotros no podemos dejar de mencionar que
el rol que tenemos como gestores del conflicto tiene que ver con esto, tiene que ver con la paz. Porque precisamente el conflicto entre las partes viene a alterar de alguna manera la paz. Y pensemos simplemente por un minuto qué es lo que ocurre cuando la justicia no da las soluciones en los tiempos que tiene que dar con la paz y la paz social. Y precisamente este es uno de los roles tan interesantes, tan ricos y de tanta responsabilidad que tenemos los abogados, que debemos trabajar no como escaladores de conflictos, sino como constructores de paz, sabiendo que un tema que nos trae nuestro cliente puede tener múltiples soluciones y que, por supuesto, si la solución que corresponde es la de llevarlo a juicio, debemos abrazarla, defenderla con ética, defenderla con absoluta moralidad procesal y con absoluta pasión, comprendiendo con toda estrictez cómo vamos a resolver ese caso que hemos construido con nuestro cliente y que le podemos explicar, porque la teoría del caso se puede explicar incluso a un lego. Y explicándole la teoría del caso a nuestro cliente, hasta él le van a ir ocurriendo pruebas de determinados hechos. Mira, tengo tal cuestión que no sé cómo explicarla. Si no, estaríamos nosotros haciendo escritos que me sirven como comodín, como si fueran un formulario para todos los casos por igual. Esta manera de ejercer, de litigar, empobrece nuestra profesión y nosotros tenemos que instar a nuestros alumnos a que comprendan y armen sus casos de manera única. La virtualidad no nos ha impedido para trabajar en nuestras aulas virtuales, colocando tareas donde los alumnos subían. En el caso de nuestra profesión, si bien, por supuesto, así como ejercemos el derecho, hay tiempos para entregar, existe la posibilidad de corregir. Lo importante es que cuando se realizan correcciones, el alumno luego traiga los trabajos corregidos. Se ha tenido en cuenta las peculiaridades que han tenido cada alumno respecto a sus problemas de conectividad o sus problemas familiares. Fíjense que realizar clases prácticas y tener que hacer escritos cuando la herramienta que tengo no es una computadora, sino un celular, bueno, tiene sus bemoles. Entonces, esas cuestiones se trataron con los alumnos. Bueno, quedará para nuestras autoridades el desafío, porque si bien pareciera que la cuestión de la vacuna podría tener alguna solución pronta, no tenemos ninguna certeza que el primer cuatrimestre del año que viene sea presencial o que sea presencial para todos los alumnos, y de ahí que, bueno, estas herramientas tecnológicas tengan que tener algún tipo de acceso para nuestros alumnos. No quiero dejar de compartir con ustedes y instarlos a que vean esto que compartimos con los alumnos. El proceso, respecto de qué es el proceso y qué es el proceso judicial, hay distintas teorías. Y nosotros que tenemos una formación muy arraigada a los sistemas inquisitivos que mamamos desde nuestros sistemas de colonización europeos y concretamente español, está muy arraigado, con lo cual nosotros pensamos que es el juez el que investiga y lo real es que es el abogado el que debe llevar el caso bien armado, bien investigado para que tenga chances su cliente. Y el proceso no es ni más ni menos que la herramienta que nos brinda nuestra Constitución Nacional para poder dirimir nuestros conflictos en juicio cuando no existe otra manera de dirimirlos y que podemos plantearlos ante cualquier poderoso. Por eso la necesidad de una justicia independiente. Fíjense
que hay una tendencia muy importante a aumentar los poderes a los jueces y a pedir a los jueces que investiguen, cuando el Poder Judicial es una parte más del poder y en definitiva tiene que ser limitado y tomar los abogados el rol que nos corresponde, ser proactivos, porque no podrá haber buenos jueces si no hay buenos casos presentados por buenos abogados. En definitiva, yo le dejo de compartir pantalla ahora con ustedes y, bueno, les quiero contar que les quiero comentar en definitiva que esta herramienta metodológica que sirve para la clase presencial o virtual me sirvió muchísimo y me fue muy interesante para adaptarla a la virtualidad. Trabajamos mucho con los chicos, trabajaron contentos, fueron construyendo y clase a clase, a través de las tareas y distintas actividades que dábamos en el aula virtual, podíamos luego en nuestros encuentros presenciales ir creciendo juntos, porque los casos se crecen juntos, vos lo sabés, Florencia, no tienen a veces una única solución, y de hecho en las múltiples miradas crecemos muchísimo. Sí, ahí está la riqueza del compartir, ¿no? Excelente, Alejandra, como siempre, clarísimo y apasionante. Contagiás esa pasión por lo que te gusta hacer, que evidentemente en la docencia y más allá de la litigación, que sos abogada de las remadoras de la calle, como digo yo, desplegás. Quería contarte que nos están acompañando desde Apóstoles, desde San Vicente, de Oberá, de Posadas, de San Pedro, de Rosario. También hay gente que está muy contenta de poder participar de esta red de formación de San Pedro. Y la ingeniera Selva Nieves, que ya en la clase anterior estuvo participando, pregunta: ¿los profesionales del derecho se forman en estrategias áulicas docentes? Es todo un tema, sí. Por suerte la docencia se va, cada vez más es un requerimiento, pero lo real es esta cuestión, que nosotros somos pocos, hay pocos profesores full time. De hecho, yo ejerzo la profesión, vos también, Florencia, ejercés la profesión, y esto hace, bueno, esto impacta porque nos vamos, tenemos que ponernos un poco a tono con las teorías pedagógicas y con esta cuestión creo que se viene el gran desafío a repensar los currículos en las universidades, eso no es la mínima duda, y estos currículos en cajoncitos separados como los tenemos hasta ahora, sino que tienen que tener algún tipo de formación en espiral, y bueno, en ese sentido las universidades, las distintas universidades de las que formo parte o he formado, se van ocupando en distinta medida, y la verdad es que es importantísimo lo que se aprende, sobre todo de otras profesiones. Porque otra de las características que tiene el ejercicio profesional liberal de la abogacía es que, por ejemplo, en nuestra provincia, el 90% de los estudios son unipersonales. Y eso nos juega en contra. ¿En qué sentido? El que hay un poco un individualismo, un poco un rumiar solo. Y entonces, si sos profesor, no participás en formaciones pedagógicas, tenés un estudio unipersonal, integrás una cátedra que pueda ser chiquita y bueno, el resultado tiene sus complejidades. Yo siempre lo digo en todos los cursos, soy una área de que haya un cambio en nuestros colegios profesionales y que se nos exija algún tipo de capacitación permanente. Por supuesto que cumplible, ¿no es cierto? Muchísimas profesiones la tienen, los médicos recertifican cada
5 años sus especialidades, los mediadores, yo soy mediadora, cada tantos años para mantener la matrícula, tienen que tener X cantidad de horas, que suelen ser 20 horas homologadas por el Ministerio de Justicia de la Nación, de capacitación, y eso implica estar un poco a tono. Este tema también lo charlamos con los alumnos, no solo el de la formación pedagógica, sino el de de tratar de crecer en comunidad científica y de hablar, de hacer ateneos y con colegas, de no perder esto de hacer los ateneos cuando recién nos recibimos, de ser férreos lectores. Y bueno, en nosotros los profesores, creo que la virtualidad también nos trajo desafíos. ¿Por qué? Porque siendo todo virtual en el aula, y bueno, se plantea, ¿cuáles son los objetivos de esta unidad que estoy dando? De estos materiales que pongo, ¿qué estamos queriendo hacer? Al chico hay que explicarle cuáles son los objetivos de cada cosa que vamos haciendo y con qué óptica se lo va a calificar o a evaluar para que él esté en condiciones de poder cubrir las expectativas que nosotros les estamos pidiendo que ellos cubran, ¿no? Pero si la pregunta apuntaba cuánto, creo que tenemos mucho más que avanzar los abogados en estrategias pedagógicas, mucho. Pero las universidades se están ocupando. Sí, también es cierto que esta pandemia, lo positivo que trajo, por lo menos desde nosotros que estamos acá al final de la República, fue la posibilidad de hacer este tipo de encuentros y cursos y jornadas y diplomaturas, todo vía online, en la que vamos creciendo también, ¿no es cierto? Y que de otra manera nos implicaba un costo financiero viajar a grandes centros académicos para poder participar o de un congreso, una diplomatura, etcétera, etcétera, ¿no? Y la cantidad de eso es lo bueno de la pandemia. Esta es una de las cosas buenas de la pandemia. Fíjense que antes de saber que íbamos a participar en este espacio, yo ya había escuchado varios de los videos de otras profesionales, pero el tema de los profesionales de la educación que siguen este espacio, para nosotros es riqueza pura. Sí, así es. Juliana Piris, perdón, sí termina, perdón. Es más, había una de las profesionales que habló, comentaba su tesis, creo que es doctoral, que hablaba de esto, de las profesiones liberales, de los docentes en las profesiones liberales que ejercen la docencia como segundo oficio, segunda carrera, o sea, que viven de otra cosa. Y bueno, ella hizo todo un estudio, ese video está también muy interesante para ver los desafíos que tenemos los que no somos full time, ¿no? Sí. Juliana Piris te decía, hace un comentario, dice, muy interesante la teoría de del caso, pensándola como una estrategia de aprendizaje. ¿Se podría adaptar en otras áreas del conocimiento, en otros ámbitos profesionales? A ver, yo creo que, por supuesto, el aprendizaje basado en casos se puede adaptar para los distintos ámbitos profesionales. En el caso, valga la redundancia, del caso jurídico, tiene esta peculiaridad, que las tres patas son las que indiqué. En nuestros casos son historias que han sucedido en el pasado y que el cliente nos trae un problema. Por supuesto que nosotros tenemos otros roles. Por ejemplo, nosotros trabajamos, pero también tiene alguna historia. Viene el cliente y me dice, mira, quiero poner para alquilar un determinado departamento. ¿Me ayudas a hacer o me haces los contratos? Y bueno, entonces pensamos un contrato de forma tal que nuestro cliente esté cubierto en todos los posibles problemas y sea lo más claro posible. Entonces tenemos como un rol preventivo del conflicto. Pero si no, cuando ejercemos la profesión en forma liberal, en general, el conflicto ya ocurrió, o por lo menos nuestro cliente lo percibe así. O piensa que algo se está enrareciendo y que puede tener un problema. Y entonces el caso jurídico tiene estas tres patas: los hechos de ese relato, de ese problema, las pruebas que eventualmente, si vamos a juicio, las vamos a necesitar para respaldar esos hechos que seguramente
la otra parte los va a desconocer o negar, y por supuesto el derecho que estamos queriendo pedir al juez que aplique. Si bien los casos son interdisciplinarios, y entonces nosotros podemos requerir los conocimientos de profesionales. Piensen ustedes, voy a ofrecer prueba pericial, médica, yo no soy médica, entonces debo consultar a un médico al cual le cuento cuál es a qué estoy queriendo probar, y el médico me ayudará a perfilar exactamente mis puntos de pericia. Hay los problemas de familia, son interdisciplinarios con el área de la psicología, de la psicopedagogía, 100%. Como esto, casi todos los problemas. Y en ese sentido también los abogados tenemos que aprender a respetar lo interdisciplinario del caso para que nuestro caso sea rico. Y ese tema también se lo charlamos en clase. Nosotros no tenemos obligación de saber todo. Si el caso tiene cuestiones técnicas de fórmula para determinar la velocidad de los vehículos, bueno, tenemos que saber dónde estamos parados, tenemos que ir con información. Y se busca antes para poder tener chances de que el caso esté correctamente planteado. Si no, saber que tenemos un caso endeble y ser profesionales responsables y hacérselo saber a nuestro cliente. Que si no se lo quiere escuchar, usted se lo escribe y se lo hace firmar. Y cuando el cliente tiene que firmar algo que usted le dice, bueno, empieza a pensar. Ejemplo, estoy en uso de licencia laboral por alguna cuestión de malestar, con mi trabajo y demás. Pero bueno, como estoy en uso de licencia médica, quiero aprovechar y viajar. No, mirá, puede el médico ir. Bueno, pero yo quiero aprovechar. Bueno, perfecto, no hay problema, pero yo te hago firma. Yo te explico cuáles son los riesgos, vos me lo firmás acá, que tomás conocimiento, que yo te lo he avisado. Eso es un hombre, una persona adulta, hace lo que quieras, yo no te lo recomiendo, por esto. Bueno, y ahí el cliente, un poco, cuando tiene que escribir, tiene que firmar, las cosas pasan a ser un poco más en serio. También trabajamos eso, distintas técnicas, porque en definitiva el ejercicio de la profesión tiene un montón de habilidades, desde empatía hasta la seriedad de cuando el cliente quiere que esto sea cualquier cosa. O el cliente que viene y piensa que porque tuvo un lamentable accidente de tránsito, esto significó ganarse el loto. No. Las cosas no son así. Sí, es difícil. Te consulto con el tema de la cuestión áulica y de tus herramientas vía Zoom. ¿Pudiste lograr hacer alguna audiencia virtual con los alumnos, ya sea una simulacro o pudiste acceder a la posibilidad de que en el Poder Judicial acepten la participación de alumnos en audiencias para ver, vos das práctica profesional también o si mal no recuerdo, o sí? ¿O no? Bueno, esta la damos en formación y perspectiva profesional y, viste, doy clínica jurídica, igual que das vos en El Dorado, claro, que sí. también tiene un componente práctico, ¿no es cierto? No, nosotros no les hemos hecho participar a los chicos en audiencias presenciales o virtuales, ni hemos pedido. Sí, hemos hecho simulacros y les hemos dado simulacros que previamente lo que se dan es videos de audiencias a los alumnos para que vean audiencias qué es lo que ha ocurrido. Y entonces, bueno, se hacen role-playing con los chicos para que sean una parte o la otra, por ejemplo, en el caso, nosotros les hicimos ver videos de audiencias y después le pedimos que vamos a desarrollar la audiencia de testigos, del testigo que tenemos en nuestro caso, que en la causa penal ya figuraba como testigo. Entonces, bueno, el desafío es hacer el pliego de preguntas, porque preguntar no es fácil. Cuándo preguntar cerrado, cuándo preguntar abierto, cuándo la pregunta apunta a recoger información o a que yo la quiero abrir, como es en el caso de los testigos, yo quiero que me cuente todo lo que él sabe, todo lo que percibió por sus sentidos, o
por ejemplo, cuando yo quiero pedir una prueba informativa, que haga un requerimiento a un registro, que el requerimiento es cerrado, porque yo quiero una información determinada y no que me mande cualquier cosa. O algo que no me sirve y perjudicar mi prueba. Pero, y después, entonces, trabajamos con, ¿qué hacemos? Les damos un tiempo a los alumnos para que puedan hacer el pliego. Y después hacer el pequeño simulacro de la audiencia, y entonces hay otro grupo que impugnará el pliego, y se hacen las impugnaciones cruzadas. Eso también me pareció interesante, pero creo que de las cosas que más disfruté es esto de el uso del Zoom y poder entrar y salir a las aulas chiquitas, porque ellos se ponen la pila, trabajan en las aulas chiquitas y entonces después devuelven en el pleno. Si no, cuando trabajábamos solo en el pleno, sobre todo este segundo cuatrimestre, es como que estaban más cansados que el primer semestre. Yo los noté a los chicos un poco, creo que es una herramienta que fatiga más, ¿no es cierto?, el estar con una pantalla que el estar en la clase, y estás solo para eso. Vos estás en una pantalla, el chico está en la cocina, pasa el papá, pasa la mamá, suena el perro. Eso te estaba por decir, ¿no? Los ruidos externos, ¿no? Poder replicar la situación áulica en esta herramienta digital que es el Zoom o cualquiera de estos medios, y no poder lograr la conexión completa de la concentración, ¿no? Claro, entonces, bueno, tratábamos de hacer eso, dinámico, ir, venir, entrar y salir, y creo que el resultado estuvo bueno. De hecho, vamos a seguir usando el aula virtual en gran medida, pero extraño la presencialidad. Sí, todos. Bien, creo Alejandra, que esto ha sido una oportunidad para que incorporemos cosas y bueno, tengamos en definitiva clases más ricas, ¿no? Seguro que sí. Bueno, Alejandra, gracias miles, como decimos, por tu disertación y por tu explicación, que es, como siempre, impecable. Como digo yo, la autora es impecable. Y bueno, queríamos agradecer entonces a la red, al Consejo General de Educación, al Ministerio de Educación y Ciencias y Tecnología, a la Universidad Nacional de Salta, a la Universidad Nacional de Misiones, a la Universidad Nacional de Quilmes, a la Universidad Gastón Dáchari, a la Universidad Nacional del Alto Uruguay. ¿Querés cerrar y después en todo caso doy el aviso de la próxima charla, Ale? Bueno, quiero agradecerles y bueno, dejarles planteada a todos aquellos que ejercen la profesión de la abogacía, que usen la herramienta. Todos los que dan clases, sean prácticas o no prácticas, que se animen con la teoría del caso. Es muy fácil hacerla y construirla. Y a aquellos que tienen otras profesiones y que puedan trabajar, por ejemplo, en peritajes, tengan presente que esta es una herramienta que usamos los abogados y que está ahí sobrevolando nuestros casos, en los cuales esa pericia, que los que tienen otras profesiones van a aportar, encaja probando determinados hechos de esta teoría del caso. Bien, muchísimas gracias, Ale. Bien, un gusto con esto entonces que cerramos esta disertación de hoy. Queremos invitarlos al próximo encuentro, el martes 17 de noviembre a las 17 horas, una conferencia al cargo del licenciado Daniel Feldman, referente nacional en el campo de la educación. Por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal para activar las notificaciones a través de la campanita para recibir noticias de los próximos encuentros. Así que, Alejandra, gracias. Gracias, Ariel. Ale. Bueno, encantada de haber integrado este espacio, espero que les sea de utilidad y para lo que necesiten estoy a su disposición en la Universidad Gastón Dáchari, me pueden ubicar, será un gusto compartir lo que quieran. Un gusto. Gracias a todos, gracias a las universidades. Muchas gracias. Muchas gracias.